Hola, ¿qué tal? Buen día. Nuestro grupo está conformado por Sara Luna López y Samuel Gañán. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo sobre las patologías del hormigón. Esta presentación pues aborda los factores que afectan la durabilidad de este material, las lesiones que pueden sufrir, las causas del deterioro y las estrategias para prevenir o corregir estos problemas. Todo pues dentro del enfoque de la arquitectura y el patrimonio. Las causas de alteración del hormigón son factores que pueden provocar daños y degradación en su estructura y propiedades. Se clasifican en diferentes categorías como causas derivadas de los componentes del hormigón, defectos en la fabricación y ejecución, influencia del ambiente, deterioro de agentes externos, patologías originadas por defectos del acero. Entonces digamos ya en cuanto a las causas derivadas de los componentes del hormigón, nos encontramos con que una de las principales fuentes de patología es la mala calidad de los materiales. Si el cemento, los áridos o el agua no cumplen con estándares adecuados, la mezcla termina siendo como bastante débil o inestable. También los errores durante la fabricación o la ejecución, como puede ser una dosificación incorrecta, una compactación deficiente, pueden originar fisuras, pérdida de resistencia o incluso fallas estructurales. Patologías derivadas de defecto en el acero. La corrosión del acero de esfuerzo es un problema crítico que puede comprometer la resistencia estructural del hormigón. Factores como la humedad y la presencia de cloruros aceleran este proceso y le pueden provocar tensiones internas y la aparición de fisuras en la estructura. Comprender las causas de la corrosión es esencial, tanto en la fase de la construcción como en la evaluación y el mantenimiento de la edificación existente. También está la influencia del ambiente o agentes físicos que se pueden considerar como los cambios de las temperaturas, congelación y descongelación del agua, la presión mecánica y pues esto provoca la expansión y la contracción del material generando fisuras. El deterioro por agentes externos como químicos, sulfatos, ácidos, estos atacan la matriz del hormigón y del acero comprometiendo la durabilidad y la resistencia, provocando así como corrosión y otros tipos de degradación. Daños asociados a los componentes del hormigón. Los daños en la estructura del hormigón pueden originarse por las propiedades, calidad o interacción de los materiales principales, como el cemento, áridos, agua y aditivos. Estos factores pueden incluir la resistencia y durabilidad y estabilidad de la construcción. También se presentan algunos tipos de afectaciones según el componente implicado, daños causados por los áridos, daños de relación con el agua y derivados de los aditivos. Ya también en cuanto a las lesiones por el cemento, si el cemento no se hidrata correctamente, pues el hormigón puede llegar a perder resistencia. Esto puede ocurrir debido a un exceso de agua, ya sea por condiciones ambientales adversas durante el curado o por un mal cálculo. También puede afectar utilizar un cemento de baja calidad que también va a afectar la durabilidad del hormigón. Con respecto a los áridos, si están contaminados o absorben demasiada agua, debilitan la mezcla impidiendo una correcta compactación y provocando fisuras o pérdida de adherencia. Efectos del agua en el hormigón, el agua contaminada y el exceso de agua. El agua contaminada, la presencia de las impurezas como los sulfatos y las sales, pueden llegar a alterar las propiedades del hormigón y reducir su resistencia y durabilidad debido a la reacción química que no se desea. Y el exceso de agua, un contenido de agua superior al necesario incrementa la porosidad del hormigón y disminuye su resistencia mecánica y facilita la penetración de agentes externos que pueden llegar a deteriorarlo. Efectos en los aditivos en el hormigón, el uso inadecuado de los aditivos, la aplicación excesiva o la combinación incorrecta de los aditivos puede generar efectos no deseados en la mezcla, como una mejor no resistencia a la compresión o problemas de impactación. La mezcla de deficiencia. Esta es la distribución desigual de los aditivos dentro del hormigón y puede ocasionar variaciones en las propiedades y afecta el desempeño de la estructura y la durabilidad. El cemento y su composición, en este caso
El cemento es un material crucial en la fabricación del hormigón, ya que pues este actúa como un aglomerante hidráulico, permitiendo que la mezcla del hormigón fragúe y endurezca al reaccionar con el agua. Su composición química con silicatos, aluminios y ferritos determina la resistencia inicial y a largo plazo. También influyen otros componentes como la cal libre y la magnesia. Un buen cemento pues también nos permite conseguir una mezcla mucho más estable y resistente a largo plazo. En los tipos de cemento encontramos el cemento Portland, es el cemento más utilizado en la construcción. Se elabora a partir de la mezcla de calizas y arcillas sometidas a calcinación. Su versatilidad lo hace como adecuado a diversas aplicaciones en las estructuras de los soportes y en los elementos del hormigón. Y el cemento Portland con adiciones activas incorpora materiales con cenizas volantes, lo que hace que la resistencia de los agentes químicos y su durabilidad sean mucho más adversas. Otros tipos de cemento es el cemento siderúrgico, que se utiliza pues principalmente en ambientes agresivos y presenta características que mejoran la resistencia a determinados químicos. También contamos con el cemento puzolánico, que contiene materiales que reaccionan con el hidróxido de calcio en presencia de agua, mejorando así la resistencia y la durabilidad de este. Pues este también es útil en estructuras expuestas a condiciones húmedas o de alta salinidad. La clasificación de cementos, encontramos el cemento compuesto, que es una mezcla de cemento Portland con otros materiales añadidos, lo que otorga características mejoradas en la comparación del cemento Portland tradicional, y esto hace que tenga mayor durabilidad. Y en el cemento natural se produce a partir de rocas ricas en arcilla y en caliza, aunque su uso es menor frecuentemente, y se destaca por la capacidad de fraguado rápido, lo que hace como sutil su aplicación en las especificaciones. También está el cemento aluminato, que es un cemento que es bien conocido por su velocidad de fraguado, ya que es bastante rápida y es utilizada en obras urgentes en las que se busque una resistencia rápida, a pesar de que la resistencia a los sulfatos es limitada. También está el cemento con propiedades adicionales, el cual está diseñado para lograr características específicas como que requieran de más resistencia a los químicos, temperaturas extremas, y estos se usan en estructuras sometidas a condiciones ya un poco más severas o agresivas. Esta lección garantiza que podamos conseguir una resistencia mucho mayor y una durabilidad más grande. Los áridos en el hormigón. Estos se representan en un 70 y un 80% de volumen de hormigón. Desempeña un papel clave en la resistencia, en la durabilidad y en el comportamiento general. Su correcta selección influye directamente en la calidad de la mezcla y se presentan diferentes tipos y características. Se clasifican por naturales, artificiales y reciclados. Los naturales podemos ver las gravas y las arenas. Las gravas son fragmentos de rocas obtenidas de los ríos o canteras que varían los tamaños. Las arenas son disponibles en la granulometría, que es gruesa o fina y proviene de fuentes naturales como los ríos o depósitos de cantera. Los artificiales son rocas trituradas. Estos se generan mediante rocas grandes y se trituran para tener tamaños adecuados para la construcción. Y las escorias siderúrgicas son derivados de las industrias del acero y pueden emplearse como áridos finos o gruesos, simplemente que sean químicamente estables. Y los reciclados son procedentes de la reutilización de materiales de la construcción y de la demolición, como hormigón triturado. También provienen de unas alternativas sostenibles para nuevas mezclas del hormigón. Bueno, en cuanto a los áridos y sus características, los aspectos como la granulometría, densidad, forma y composición de los áridos son determinantes. Deben estar limpios y ser estables, ya que materiales contaminados pueden reaccionar con el cemento y generar patologías como la expansión interna del hormigón. Función de los áridos en el hormigón: proporciones en la mezcla, influencia de la retracción,
la resistencia, la durabilidad y las propiedades térmicas y acústicas. La proporción en la mezcla: los áridos constituyen la mayor parte del volumen del hormigón por su correcta selección y su dosificación son esenciales para optimizar costos y garantizar calidad estructural. La influencia en la retracción: el tipo y calidad de los áridos utilizan y afectan el comportamiento del hormigón durante el secado, constituyendo a reducción de su retracción y mejorando la estabilidad dimensional de la estructura. La resistencia y la durabilidad: la calidad y las características de los áridos influyen directamente en la resistencia mecánica y en la vida útil del hormigón, asegurando su desempeño frente a cargas condicionales ambientalmente adversas. También están las propiedades térmicas y acústicas. Algunos tipos de áridos pueden mejorar la capacidad aislante del hormigón y favorece la eficiencia en los términos del confort y términos de reducción de ruido en las edificaciones. Ya con el tema del agua, pues el agua es esencial para que el cemento reaccione y se hidrate, generando así la resistencia del hormigón. Sin suficiente agua, el fraguado no se da correctamente y con demasiada se pierde compacidad. La proporción agua-cemento es clave. Una relación bien calculada asegura una buena mezcla, durabilidad y resistencia final. La relevancia del agua en el hormigón. Procesos de hidratación del cemento. El agua es esencial para activar el cemento y desencadenar la reacción química de la hidratación, la cual permite que el hormigón gane resistencia y se endurezca. Sin la cantidad adecuada de agua, el fraguado y el endurecimiento pueden volverse comprometidos. La relación entre agua y cemento. La proporción entre agua y cemento es un factor clave en la calidad del hormigón. El equilibrio adecuado es alrededor de 0.18 en ciertas aplicaciones. Garantiza una hidratación eficiente y un exceso de agua puede generar una mayor porosidad y reduce la resistencia mecánica del material. Ya con el tema de la calidad del agua, se debe usar agua potable o controlada. Si contiene sales, cloruros o materia orgánica puede afectar el fraguado y generar reacciones indeseadas. Por eso es fundamental analizarla antes de usarla, verificando parámetros como el pH y la presencia de sulfatos o cloruros. Problemas asociados al uso de agua en el hormigón. La exudación ocurre cuando el agua libre asciende a la superior parte del hormigón durante el fraguado, lo que hace que se puedan afectar la apariencia y el rendimiento estructural. Este fenómeno es más común en la mezcla de altas proporciones de agua respecto al cemento. Y el uso de agua de mar: si bien se sabe el agua de mar puede emplearse en ciertas mezclas, su alto contenido de sales puede reducir la resistencia del hormigón hasta un 15%. Además puede generar manchas y enflorecimiento en algunas partes y no se recomienda en el uso con el hormigón, ya que esto puede llegar a generar algunos riesgos de corrosión del acero de esfuerzo. Bueno, ya con relación a la cantidad de agua, hay ciertas normas de dosificación, como que la cantidad de agua a utilizar debe equilibrar la necesidad de hidratación con el deseo de mantener la resistencia y durabilidad del hormigón. Una dosificación excesiva de agua, como ya lo hemos mencionado anteriormente, puede llevar a un incremento en la porosidad y una reducción en la resistencia general del material. Los aditivos son sustancias químicas que se añaden al hormigón durante la mezcla con el objetivo de modificar y mejorar ciertas propiedades del mismo, tanto como el estado fresco como el endurecimiento. Aquí pues se presentan algunos aspectos fundamentales sobre los aditivos en el hormigón. Bueno, y con los tipos y funciones de los aditivos, tenemos aditivos de aceleración y aditivos retardantes. Los aditivos de aceleración nos ayudan a obtener un fraguado rápido, a conseguir un desarrollo de la resistencia del hormigón más rápidamente, lo que es pues bastante útil en climas fríos o en obras que requieran un avance rápido en el proceso constructivo. En cuanto a los aditivos retardantes, están diseñados para
retardar el fraguado de este y son útiles en climas cálidos donde una rápida pérdida de agua nos puede afectar la calidad del hormigón. Un uso inadecuado de estos aditivos puede provocar fisuras debido a una mayor retracción. Cada uno cumple una función específica que debe adaptarse más que todo al clima y al diseño estructural que se esté buscando. Tipos de aditivos y su función en el hormigón. Los aditivos reductores de agua. Estos aditivos disminuyen la cantidad de agua en la mezcla sin comprometer su manejabilidad, lo que da como resultado un hormigón más compacto y resistente. Los aditivos aireantes incorporan pequeñas burbujas de aire en la mezcla, lo que mejora la durabilidad del hormigón frente a los ciclos de congelación y descongelación, siendo una especie de beneficio en la zona de clima frío. Ya en cuanto a las consideraciones en el uso de los aditivos, tenemos que tener en cuenta la calidad del aditivo y hacer una dosificación precisa. Es vital usar aditivos de calidad y en la dosis correcta. El exceso o una mala mezcla puede generar problemas en la resistencia o fisuración. Además, no todos los aditivos son compatibles entre sí, por lo que siempre deben probarse previamente en el laboratorio. Problemas potenciales con los aditivos pueden ser las interacciones con otros materiales, el almacenamiento y el mantenimiento, y pues si los aditivos se mezclan con cementos o materiales incompatibles o si no se almacenan adecuadamente pueden perder efectividad. Es común que se formen terrones en aditivos en polvo conservados o que aditivos líquidos se degraden con el calor. Esto es un problema bastante potencial con los aditivos. La relevancia del uso correcto de los aditivos. El empleo correcto de los aditivos es esencial para lograr hormigones con características específicas según cada aplicación. Su propósito principal es optimizar el desempeño del material sin afectar su durabilidad. Por eso es imprescindible utilizar de manera controlada y comprender las posibles limitaciones o efectos adversos de cada tipo de aditivo. Defectos derivados de la fabricación y ejecución del hormigón son, por ejemplo, una de las fallas más comunes es la dosificación incorrecta. Si no se mezclan bien los materiales o se calculan mal las proporciones, se obtiene un hormigón débil o inestable. Esto afecta directamente a la resistencia y durabilidad de las estructuras, también teniendo un impacto bastante grande en las propiedades mecánicas, ya que una baja dosificación de cemento puede resultar en un hormigón insuficiente, como con una resistencia insuficiente a la compresión, haciendo que las estructuras sean mucho más vulnerables a las cargas y las tensiones. Por el contrario, también una dosificación excesiva de cemento puede provocar problemas como una mayor retracción, que a su vez puede generar fisuras en el material. La influencia de la relación agua-cemento. La proporción entre el agua y el cemento es un factor clave en la proporción y composición del hormigón, ya que determina su trabajo y pues el desempeño estructural. Un exceso de agua puede comprometer la resistencia mecánica y aumentar la porosidad, facilitando la penetración de sustancias perjudiciales. El impacto de un control inadecuado. Cuando la relación agua y cemento no se mantiene durante los valores adecuados, el hormigón se vuelve mucho más vulnerable y forma parte de fisuras y procede deterioros de un poco prematuros. Esto también especialmente preocupa en los ambientes hostiles, donde la exposición de agentes químicos y físicos pueden comprometer su estabilidad y durabilidad. También están los materiales y procedimientos de dosificación. Es clave que los materiales usados cumplan con las normas y que los procedimientos de mezcla sean homogéneos y controlados. De lo contrario, pueden generarse zonas con diferentes resistencias, lo cual compromete la estabilidad estructural. Fisuras en el hormigón ante su endurecimiento. Fisuras por asetamiento de plástico. La causa se genera cuando los componentes del hormigón se segregan durante el asentamiento y provoca que las partículas sólidas desciendan mientras que el agua asciende. Las consecuencias pueden dar lugar a formación de fisuras en la superficie y los factores de riesgo, una mala compactación y eficiencia del proceso
de vertido. Las fisuras por retracción de plásticos. La causa se produce debido a la rápida evaporación del agua en la superficie del hormigón fresco durante el endurecimiento completo. Factores de riesgo: las altas temperaturas, viento o baja humedad, que acelera la evaporación del agua. Las estrategias de prevención: para reducir la aparición de las fisuras, se recomienda la mejor compactación para evitar la segregación de los materiales, ajusta la proporción de agua y cemento para optimizar la mezcla, aplica un curado adecuado para garantizar la hidratación progresiva del hormigón. Están las fisuras por contracción térmica inicial y las fisuras de afoagrado o fisuras en mapa. Por ejemplo, en las fisuras por contracción térmica, al enfriarse tras el fraguado, el hormigón puede contraerse y fisurarse si hay diferencias de temperatura. Las causas pueden ser la diferencia de temperatura entre el núcleo caliente del hormigón y la superficie fría, que ya puede llegar a generar este tipo de tensiones internas que nos llevan a tener unas fisuras en el material. En cuanto a las fisuras en mapa, se pueden presentar si se seca muy rápido el hormigón, lo que afecta a la estética y resistencia superficial del material. Esto surge bajo condiciones de sequía extrema como altas temperaturas o baja humedad, cuando el hormigón aún no ha adquirido suficiente resistencia para soportar las tensiones provocadas por la retracción. Fisuras de retracción hidráulica. Estas fisuras aparecen cuando el volumen del hormigón disminuye debido a la evaporación del agua en la mezcla durante el secado. Las causas son más comunes en las estructuras de gran tamaño. Se agravan cuando el ambiente con temperaturas elevadas y de baja humedad lo acelera la pérdida del agua y puede generar daños estructurales si no se controla adecuadamente. Las estrategias de prevención: evita un tipo de fisuras, se recomienda implementar un curado inmediato y efectivo para mantener la humedad del hormigón. Reduce la temperatura o la humedad del entorno durante el fraguado. Esto puede ayudar a que sea más compacta la mezcla y que tenga mayor durabilidad. Ajustar la composición de la mezcla reduciendo la proporción de agua a medida adecuada. La durabilidad del hormigón. Bueno, la durabilidad del hormigón depende del ambiente. En climas agresivos, con salinidad o químicos, el material se degrada más rápido, puede llegar a generar corrosión, deterioro, degradación. Entonces, por esto es vital seleccionar bien los materiales y proteger adecuadamente las estructuras según su entorno. Durabilidad del hormigón y la relación que tiene con el agua. El agua juega un papel dual en la durabilidad del hormigón. Esto puede hacer que pueda o protegerlo o acelerar su deterioro, dependiendo de su composición y calidad. El agua de mar, su alto contenido de cloruros y de sales, facilita la penetración en la estructura, aumenta el riesgo de corrosión en el acero de esfuerzos. El agua de lluvia en las zonas industriales puede volverse ácida y favorece la carbonación del hormigón y reduce la efectividad del recubrimiento de protección del acero. También pues están las variaciones térmicas, que son como los ciclos de descongelación y congelación, las diferencias abruptas de temperatura entre el núcleo y la superficie del hormigón, que pueden generar tensiones internas que causan fisuración. Los ciclos de congelación y descongelación, que son pues realmente bastante comunes en sitios con climas muy fríos, afectan a la durabilidad del material. El diseño debe prever estas variaciones para evitar un deterioro prematuro. Influencia de la humedad relativa en el hormigón. Las condiciones de humedad en el ambiente pueden impactar significativamente el fraguado y endurecimiento del hormigón, afectando su calidad y durabilidad. En ambientes frescos favorece la evaporación y acelera el agua de la mezcla y lo puede generar unas fisuras por retracción y compromete la resistencia del material. En ambientes muy húmedos aumenta la probabilidad de carbonatación y corrosión en el acero de refuerzo, lo que puede debilitar la estructura con el tiempo. Bueno, en cuanto a la contaminación atmosférica y las reacciones con materiales aglomerantes,
Los contaminantes del aire como los óxidos de nitrógeno o el dióxido de azufre pueden reaccionar con el hormigón y debilitarlo químicamente. También hay reacciones internas como la reacción álcali-agregado que provocan expansión, fisuras y pérdidas. Estas situaciones deben prevenirse desde el diseño estructural. Factores del deterioro del hormigón. El hormigón puede verse afectado por distintos agentes externos que comprometen su resistencia y durabilidad con el tiempo. Agentes físicos provocan desgaste mecánico, fisuras, pérdidas de cohesión debido a cambios de temperatura y ciclos de congelación y descongelación y sobrecarga estructural. Agentes químicos incluye reacciones con sustancias y sulfatos, cloruros o ácidos, los cuales pueden alterar la composición del hormigón, debilitando su estructura y reduciendo su vida útil. Ya en cuanto a agentes físicos de degradación, encontramos congelación y descongelación y ciclos de hielo-deshielo. En climas fríos, el agua se infiltra en el hormigón y puede congelarse expandiéndose y al descongelarse contrayéndose nuevamente. Este ciclo puede llegar a la formación de fisuras y eventualmente a la desintegración del material en sí. En cuanto a los ciclos de hielo y deshielo, estos ciclos generan tensiones internas debido a la expansión del agua al congelarse. Como resultado, las estructuras pueden sufrir daños significativos si no están adecuadamente diseñadas para resistir a este fenómeno. Factores físicos que afectan el hormigón: la erosión por agua, la exposición prolongada de las lluvias intensas o corrientes de agua pueden desgastar la superficie del hormigón, reduciendo su resistencia estructural. La exposición al fuego, las temperaturas extremas alteran las propiedades del material en severos casos, ya que el material puede agrietarse y desprenderse. Y las cargas de movimiento estructural, exceso de pesos, asentamiento diferenciales o vibraciones pueden generar fisuras y deformaciones, afectando la estabilidad de la construcción. Ya en cuanto a agentes químicos de la degradación, tenemos la corrosión de las armaduras. Esta presencia de agua y cloruros, por ejemplo, de aguas salinas, puede provocar la corrosión del acero dentro del hormigón. Esto genera óxido que ocupa más volumen que el acero original, provocando la tensión y fisuración del hormigón circundante. También la reacción con sulfatos que están presentes en el suelo o en la mezcla de agua que pueda reaccionar con los productos del cemento formando compuestos expansivos que deterioran el material por hinchazón y fisuración. Factores químicos que dañan el hormigón: el desgaste químico, sustancias agresivas presentes en el agua o en el ambiente pueden disolver los compuestos del hormigón, aumentando su porosidad y debilitando su estructura. La carbonatación, la reacción de dióxido de carbono con los componentes alcalinos del hormigón reduce su pH, lo que puede desproteger la armadura de acero y desfavorecer su corrosión. Y en los ataques ácidos, las lluvias ácidas o soluciones corrosivas pueden erosionar en la superficie del hormigón, comprometiendo la resistencia y durabilidad contra el tiempo. Bueno, las lesiones derivadas por el acero o defectos del acero. Esto es un aspecto crítico en la evaluación de la durabilidad y la integridad estructural del hormigón armado. Los defectos en las armaduras de acero pueden provocar problemas serios que afecten no solo al acero en sí, sino también al hormigón que lo rodea, comprometiendo la seguridad de la estructura. Uno de ellos puede ser defectos ya propiamente del acero. Estos defectos ya propiamente del acero ya pueden ser que vengan desde su fabricación, como impurezas, corrosión superficial o fallas estructurales. Estos defectos se convierten en puntos débiles dentro del hormigón y si no se detectan a tiempo pueden llegar a comprometer toda la estructura. Problemas causados por defectos del acero de refuerzo: la corrosión por la humedad, presencia del agua en el hormigón puede generar óxido en las armaduras y provocar una expansión que genera tensión interna y puede fisurar fracturas en el hormigón circundante. El deterioro de cloruros en las zonas costeras donde se aplican sales en las carreteras,
Los cloruros pueden penetrar el hormigón y acelerar la corrosión del acero, reduciendo la capacidad de la carga y la fragilidad del hidrógeno. La absorción de hidrógeno en la estructura de acero puede devolverlo y pues volverlo un poco quebradizo, especialmente en el acero prensado. Esto suele ocurrir ya que la exposición a ciertos productos químicos o ambientes contaminados generan algún tipo de defecto. Ya en cuanto a deficiencias en la ejecución de la armadura, pues si las armaduras no se colocan correctamente o se doblan en exceso, no se cubren con el suficiente espesor de hormigón, quedan vulnerables a la corrosión, pues eso también puede afectar bastante a la estructura. Estas fallas en la obra pueden evitarse con buena supervisión y siguiendo especificaciones de diseño. Método para proteger la armadura en el hormigón. Para evitar la corrosión y el deterioro del acero dentro del hormigón es fundamental aplicar las estrategias de protección como la capa de recubrimiento del hormigón y el uso de aditivos impermeabilizantes. En la capa de recubrimiento del hormigón se debe garantizar que las barras de refuerzo tengan una cobertura suficiente con un espesor mínimo de 2 centímetros para resguardarlas para la humedad y los agentes corrosivos. Y en el uso de aditivos impermeabilizantes, incorporar productos específicos en la mezcla del hormigón ayuda a reducir la absorción de agua y minimizar el riesgo de corrosión en el acero. Ya en factores que facilitan la corrosión está la humedad, fallas durante la ejecución, fallas en el fraguado, también exposición a elementos corrosivos. Por ejemplo, la humedad puede penetrar a través de grietas capilares y poros en el hormigón, iniciando la formación de óxido en las armaduras y pues generando esta corrosión. Las fallas durante la ejecución, pues en la fase de amasado y fraguado del hormigón ocurren problemas como formación excesiva de poros, la resistencia mecánica del hormigón puede verse comprometida y pues facilita la entrada de humedad y creación de corrosión. También como con exposición a elementos corrosivos, pues son ambientes agresivos que contengan cloruros, sulfatos, dióxidos de carbono y esto puede neutralizar la alcalinidad del hormigón y destruir la película que protege al acero. La carbonatación del hormigón es una reacción química en la que el dióxido de carbono presente en el aire interactúa con el dióxido de calcio del hormigón, disminuyendo su pH y reduciendo la protección natural de las armaduras de acero. La disminución del pH, cuando el pH baja por debajo de 9,5, la capa protectora del acero pierde la efectividad e incrementa el riesgo de corrosión. Factores que influyen: la profundidad y la velocidad de la carbonatación depende del tiempo de la exposición y la porosidad del material, y el grosor del recubrimiento del hormigón. Un hormigón más compacto y con menor permeabilidad puede retardar un proceso. La penetración de cloruros. Bueno, los cloruros pueden ingresar desde el exterior, como en ambientes marinos, o estar presentes en aditivos mal seleccionados. Una vez que alcanzan el acero, rompen la película pasivadora y aceleran la corrosión. Por eso se debe usar una mezcla densa con baja relación agua-cemento. Evaluación y diagnóstico de la estructura del hormigón. Son esenciales para reconocer su estado actual y determinar si se requiere una intervención. Este proceso se basa en diversas etapas y factores claves que permiten una evaluación precisa. Los principales componentes son inspección visual. Se observa detalladamente la estructura para detectar algunos daños visibles, la revisión de documentos, análisis de archivos, planos y registros previos. La información complementaria, que es una entrevista con las personas relacionadas con la construcción y el mantenimiento de esta estructura. La normativa y la construcción, la época de la construcción es la evaluación de los estándares técnicos vigentes en el momento. Las pruebas y los ensayos incluyen pruebas de carga y estudios técnicos para evaluar la resistencia y la estabilidad del hormigón. Identificar patologías, se mira si tienen fisuras, corrosión o otros signos de deterioro, y esto ayuda a que sea más fácil tomar algunas decisiones para las reparaciones o refuerzos estructurales. Bueno, en cuanto a las etapas del diagnóstico, está la observación inicial,
estudios previos, medición y análisis y la evaluación estructural. Se parte de esta inspección visual para detectar fisuras, manchas o deformaciones. Luego se mide y se analiza el deterioro con instrumentos y pues ya finalmente la evaluación estructural es para definir si es seguro seguir usando la estructura o si se necesita una reparación. Instrumentos para la medición de fisuras del hormigón son diseñados para medir y monitorear la evolución de las fisuras de las estructuras de hormigón. Existen distintos tipos de dispositivos según el tipo de fisura o finalidad del análisis. Los tipos de fisurómetros y su función: los cuentahilos, pequeños dispositivos precisos que permiten medir el ancho de una fisura, se colocan sobre las superficies afectadas y proporcionan una medición exacta a la apertura. El fisurómetro de regleta es una regla de plástico con una escala graduada que se coloca en ambos lados de la fisura y permite un monitoreo en su evolución en el tiempo mediante la comparación de las cosas sucesivas. La deformómetro se utiliza para evaluar los cambios de las fisuras en la función mediante el tiempo y las variaciones de temperatura, que permite registrar el desplazamiento de los bordes de las fisuras y analizar su progresión. Bueno, también existen extensímetros eléctricos que se fijan a los lados de la fisura y generan un potencial eléctrico en función del movimiento en la fisura y son útiles para realizar mediciones automáticas y remotas en condiciones difíciles de acceso. Son instrumentos de medición avanzados y elementos clave en el uso de los fisurómetros son seleccionar el tipo adecuado. Dependiendo del tipo de fisura, la ubicación, se elige el fisurómetro más apropiado a la medición. Una instalación correcta también es crucial para que nos dé las mediciones precisas y confiables a lo largo del tiempo. Y el monitoreo regular también es clave, ya que este tipo de fisuras debe ser monitoreada periódicamente para identificar tendencias en su evolución. Herramientas para el análisis de la estructura del hormigón. El pachómetro. Este dispositivo permite localizar barras de refuerzo y otros elementos metálicos ocultos en el hormigón. Su función se basa en la medición de variaciones en el campo magnético y en la representación eléctrica al desplazamiento sobre la superficie de la estructura. Existen varios tipos o varios modelos analógicos que indican la ubicación, las orientaciones de las armaduras. Las versiones digitales más avanzadas también ayudan a ver el diámetro y el espesor del recubrimiento. Su aplicación es fundamental para verificar la correcta disposición de las armaduras en el hormigón y evaluar la seguridad estructural. Hay ensayos de ultrasonido. Esta técnica se utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para analizar la calidad del hormigón sin necesidad de dañarlo. Su principal funcionamiento: se emiten pulsaciones ultrasónicas a través de la estructura y se mide el tiempo que tarda en viajar. Si el material es homogéneo y denso, las ondas viajarán rápidamente, y si hay fisuras o vacíos, el tiempo de prolongación será mayor. Los beneficios es que permite obviamente detectar alguna anomalía interna sin necesidad de dañar la estructura. Ya en instrumentos utilizados en el estudio de las estructuras del hormigón está el esclerómetro y la pistola Windsor. El esclerómetro mide la dureza superficial del hormigón mediante el rebote de una masa metálica, y la pistola Windsor mide la resistencia por penetración. Aunque puede dejar marcas, es útil para evaluar zonas concretas y detectar debilidades. Factores y técnicas para la evaluación de la corrosión del hormigón. La profundidad de carbonatación es un fenómeno químico en que el dióxido de carbono presente en el aire reacciona con el dióxido de calcio del hormigón formando carbonato de calcio, y este proceso disminuye el pH del material, reduciendo un proceso de protección de armadura en el acero y aumenta el riesgo de corrosión. Este ya había sido explicado anteriormente. El contenido de los cloruros. La presencia de los iones cloruros en el hormigón es un factor de deterioro,
ya que acelera la corrosión de la armadura y esto ocurre con mayor frecuencia en la estructura ubicada en zonas costeras y expuestas a las sales descongeladas como puentes o pavimentos. El corrosímetro es un instrumento utilizado para medir la potencia de la corrosión del acero de esfuerzo dentro del hormigón. Esta herramienta permite identificar la armadura, este riesgo de deterioro antes de que los daños ya sean más visibles. Y la difracción de los rayos X. Esta técnica de los rayos X se emplea para analizar la composición mineralógica del hormigón, permitiendo detectar cambios en la estructura y la presencia de los compuestos que pueden indicar procesos de degradación, como la carbonatación y la formación de alguna corrosión en el material. También está la lupa binocular, la microscopía de lámina fina, microscopía electrónica y ensayos de carga. Realmente, pues, todas estas técnicas permiten examinar los detalles del material en profundidad. Mantenimiento y tratamiento del elemento del hormigón. La reparación del hormigón, cuando se detecta algún daño como fisura o signo de corrosión en la armadura, es fundamentalmente importante intervenir para restaurar tanto la resistencia estructural como la protección química del material. La eliminación del hormigón dañado se retira para proceder a una selección en buen estado y eliminar cualquier tipo de parte afectada por corrosión o degradación. La protección de las armaduras. Tras la remoción del material afectado, las armaduras expuestas deben recibir un tratamiento anticorrosivo para recubrir protecciones que ayuden a evitar su deterioro a futuro y recuperar la capacidad estructural. Y la aplicación del material de reparación. Se coloca un material para reparar adecuadamente, como un hormigón nuevo, una resina específica, para garantizar una compatibilidad con el material original y asegurarse la continuidad estructural. Ya en cuanto a la protección superficial y mantenimiento de las estructuras del hormigón, pues para prevenir nuevas lesiones se aplican pinturas protectoras, revestimientos o selladores. También se deben hacer inspecciones periódicas para asegurar que la protección se mantiene. Un buen mantenimiento reduce los costos a largo plazo y alarga la vida útil del edificio. Pintura protectora para el hormigón. Esta pintura protectora para el hormigón cumple con su doble función: preservar la estructura de factores internos y externos y mejorar la apariencia. Las características son diseñadas para resistir el desgaste causado por la corrosión, fisuras, filtraciones de agua. Además, para la protección ayuda a mantener la estética del hormigón, evitando un deterioro visual. La aplicación se utiliza tanto como en las construcciones nuevas como en trabajos de mantenimiento. Es importante inspeccionar antes para garantizar que sigan cumpliendo su función. Las ventajas es que prolonga la vida útil de la estructura al ofrecer una barra contra agentes agresivos presentes en el entorno urbano e industriales. Tenemos las pinturas hidrofugantes, que son tratamientos que repelen el agua, pero permiten que el vapor salga del hormigón. Esto no altera ni el color ni la textura y es ideal para fachadas o cimentaciones. Aunque no resiste presiones altas, es muy útil para combatir la humedad constante. Se utiliza comúnmente en fachadas y áreas donde el hormigón entra en contacto directo con el agua, como cimentaciones o estructuras expuestas a condiciones climáticas ya muy severas. Pinturas impermeabilizantes se caracterizan por crear una película continua y flexible que evita la penetración de agua y gases de vapor por el agua. Su correcta aplicación es que la superficie debe ser uniforme, sin irregularidades, y los poros deben ser menores a 0.1 milímetros de diámetro. Sus limitaciones es que puede adaptarse a pequeñas deformaciones y no resiste la aparición de nuevas fisuras tras su aplicación. Si el hormigón se agrieta posteriormente, la impermeabilización se puede ver afectada, y los beneficios es que es muy útil para prolongar la vida del hormigón, ya que es bueno para las estructuras que están expuestas a una humedad constante.
Ya en cuanto a la preparación de la superficie, antes de aplicar cualquier recubrimiento es vital limpiar bien el hormigón, reparar fisuras y nivelar la superficie. También se debe controlar el nivel de humedad, ya que una base mal preparada reduce la adherencia y efectividad de estas pinturas. Técnicas para la preparación de la superficie del hormigón. El control de humedad. Se debe verificar el contenido de humedad, ya que la superficie no puede superar el 5 o el 6%, porque el exceso de agua puede afectar la adherencia de la pintura y provocar algunos problemas como ampollas o desprendimientos. Los métodos de aplicación de protección: se aplica con rodillo y con brocha. La primera capa se aconseja que sea con estos materiales, ya que mejora la absorción y la preparación de la superficie antes de aplicar las otras capas. Y la aplicación por pulverización. Este método es eficiente para cubrir grandes áreas en poco tiempo. Se requiere ajustar la viscosidad de la pintura para evitar problemas con el equipo, pero puede lograrse una aplicación uniforme. En cuanto a las principales causas del deterioro de la protección está la dilución inadecuada de la pintura, condiciones meteorológicas inadecuadas, mantenimiento incorrecto o insuficientes manos de pintura. Todas estas situaciones pueden acelerar el deterioro del hormigón. Factores que dañan la protección del hormigón: la selección inadecuada de los materiales, la falta de limpieza en la superficie y las condiciones ambientales adversas. La selección inadecuada de los materiales: elegir un revestimiento o pintura incorrecta puede provocar fallas prematuras. La aplicación de productos o falta de limpieza en la superficie. Estos pueden llegar a que se contamine el material y su efectividad y duración sea mínima. La condición ambiental adversas: estos factores externos pueden, como la polución o la exposición a productos químicos agresivos, la humedad constante o el desgaste por fricción, pueden generar deterioros progresivamente en la protección aplicada del hormigón. Ya en cuanto a las estrategias de mantenimiento, tenemos el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, selección de productos de calidad y condiciones de aplicación. Por ejemplo, en el mantenimiento preventivo se deben establecer programas de mantenimiento que incluyan inspecciones periódicas y la aplicación de tratamientos antes de que las señales de deterioro se vuelvan muy evidentes. El correctivo se trata de realizar reparaciones una vez que se hayan identificado los daños. La selección de productos de calidad es elegir productos de alta calidad y adecuados para el entorno específico de la estructura. Y las condiciones de aplicación es realizar las aplicaciones en condiciones meteorológicas favorables, asegurando que la temperatura y humedad sean adecuadas para la adherencia y secado de los recubrimientos. Pasos para una correcta preparación del hormigón: la evaluación de áreas dañadas. Antes de iniciar cualquier tipo de intervención, se realiza un análisis detallado de la estructura para determinar la magnitud del daño. La inspección visual revisa fisuras. La determinación de zonas para reparar: se identifican y se marcan las áreas específicas que se requieren una intervención. Y las pruebas complementarias: en algunos casos se llevan a cabo ensayos que no sean destructivos para evaluar la resistencia del material y el esfuerzo que se pueda llegar a hacer internamente. El retiro del hormigón afectado y la preparación de sustratos. La eliminación del hormigón dañado: se retira el material, comprometiendo mediante las herramientas mecánicas y manuales hasta alcanzar una superficie estable y resistente. La limpieza del área expuesta: se renuevan restos de polvo, aceites y otros contaminantes utilizando aire comprimido o chorros de agua o cepillos especiales. La verificación de excesos de armadura: se exponen el esfuerzo del acero para inspeccionar su estado, asegurando que no haya ningún signo oculto de corrosión y prevenir futuros problemas estructurales. También para la preparación adecuada del hormigón es importante la protección de la armadura y restauración de su capacidad resistente y la colocación del nuevo material de reparación. En cuanto a la protección de la armadura, una vez que la armadura del acero ya esté expuesta y limpia, es crucial
evaluar la armadura, revisar la integridad del acero, identificar recursos como acumulaciones de corrosión y la aplicación de tratamientos protectores. Se debe aplicar pues esta capa de protección como recubrimiento que prevenga la corrosión o delaminación de la armadura. En cuanto a la colocación del nuevo material de reparación, se procede a la aplicación del material para completar la reparación, selección de materiales de reparación, aplicación del material y un curado adecuado, que después de la aplicación el nuevo material debe curarse adecuadamente para lograr la máxima resistencia y evitar fisuras por retracción. Técnica de colocación del hormigón con contenedores de apertura inferior. Este método consiste en utilizar un contenedor sellado de transporte de hormigón hasta que la zona de aplicación, generalmente bajo el agua o espacios de difícil acceso, una vez la posición deseada, el mecanismo de apertura superior se activa, permitiendo que el material se deposite de manera controlada en el área requerida. Los beneficios de este es que permite una aplicación del hormigón en el punto exacto, su función es sencillo y no requiere equipos complejos, y las limitaciones es que la cantidad del hormigón que puede vertir en cada operación es muy reducida. También puede haber algunas demoras en la carga sucesiva, lo que puede afectar la eficiencia de los progresos de los proyectos, donde la rapidez puede llegar a ser clave. Cuanto a los métodos de la colocación del hormigón, en algunas reparaciones se usa un contenedor de apertura inferior para colocar el hormigón bajo el agua. Este método es preciso pero lento. Se debe asegurar que el material llegue bien a la zona a reparar sin dispersarse ni contaminarse. Los beneficios de esta técnica es que cuando se usa hay espacios restringidos o grietas que requieren ser rellenadas cuidadosamente y ayuda a evitar la pérdida de material debido al lavado. Hormigón no dispersable es un tipo de hormigón especialmente formulado para conservar la cohesión en el entorno acuático. Su composición incluye aditivos que evitan que el material se disperse o se diluya cuando entra en contacto con el agua y asegura su estabilidad y su resistencia. Sus propiedades principales es la alta cohesión y la mayor resistencia al lavado, y sus usos comunes en las construcciones y reparaciones de las estructuras sumergidas, como muelles, diques o cimientos de puentes. Y la aplicación del hormigón debe soportar la acción del agua sin perder su integridad, incluso bajo corrientes o presión hidrostáticas. Bueno, y está el hormigón sobre ácidos precolocados. En este método primero se colocan áridos grandes en un molde y luego se vierte el hormigón entre ellos. Esto reduce la cantidad de mezcla necesaria y facilita así la colocación, especialmente en zonas de difícil acceso bajo el agua. Cemento de resina epoxi es un material de alta resistencia que combina las resinas epóxicas con áridos, creando una mezcla extremadamente duradera y con una excelente capacidad de adherencia. Se diferencia de los morteros convencionales por su superior resistencia mecánica y química. Las principales aplicaciones es la reparación de las estructuras del hormigón, sellado de fisuras y grietas y rápida recuperación. Gracias a sus propiedades, el cemento de la resina epoxi es ampliamente utilizada en las construcciones y el mantenimiento de las estructuras sometidas en condiciones extremas. Y ya las técnicas para reducir o prevenir la corrosión de la armadura, está la protección catódica, las resinas epoxis y el cemento, y el mantenimiento y la renovación. Aplicar estas estrategias nos ayuda a prolongar la vida útil de las estructuras. Por ejemplo, en la protección catódica tiene una efectividad que prolonga la vida útil del acero evitando su oxidación, ya que se aplica un potencial eléctrico. Esto se logra con ánodos de sacrificio o corriente controlada. En cuanto a las resinas epóxicas, sellan y protegen la armadura y el hormigón de la humedad y corrosión. Esto es bastante fuerte y versátil para las reparaciones.
Y el mantenimiento y la rehabilitación pues incluye inspecciones, limpieza de óxido y reparación de hormigón, prolongando así la estructura y reduciendo los costos de reparación. Muchas gracias por su atención.